Cuando inicié mi carrera como diseñadora de moda, creaba a partir de mis intereses estéticos y la nostalgia. Pero un día decidí participar en una iniciativa que cambió mi vida. Desde ahí, mis proyectos se enfocan en las necesidades de la mujer. Mi decisión fue generar proyectos que crearan conciencia a través de mi oficio, moda con propósito. Los logros de mi vida son fruto de buenas decisiones y para tomarlas conté con la ayuda de expertos. Lo mismo hago cuando se trata de inversión. Me asesoro con los que saben, me asesoro con Protección. Protección me acompaña para que aproveche las oportunidades que se generan en el mercado. Me ofrecen soluciones y asesoría que se ajustan a mis necesidades. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Muy buenas tardes, bienvenidos. Les doy la bienvenida a este primer evento del 2022, La Voz de la Inversión, en el que vamos a hablar primero de los elementos más importantes que vimos en el 2021, pero muy importante, y creemos que el interés realmente de nuestros clientes quienes están conectados o los que no son clientes y que están conectados es qué se está viendo de cara a este 2022 que ha iniciado, ya lo hablaremos más adelante un poco más en detalle, con bastante volatilidad desde el frente internacional y de igual manera en lo que tiene que ver con los activos locales. Mi nombre es Juan Ignacio Medina y hago parte de la vicepresidencia de inversiones. Y en esta oportunidad, como les mencionaba, vamos a ir abordando desde la coyuntura actual en términos externos, locales y haremos énfasis en los principales activos financieros. Quería inicialmente aclarar que los comentarios o preguntas que ustedes tengan en el transcurso de este espacio los pueden ir haciendo en el chat que encuentran en la parte derecha de sus pantallas. Todos sus comentarios y preguntas iremos buscando resolverlos en el transcurso de la charla con los expertos y de la misma manera y en diferentes momentos de la transmisión verán en sus pantallas unos banners en el que pueden hacer clic de menti.com para que respondan unas preguntas que hemos diseñado y que de alguna manera nos den idea de cuáles son las expectativas que tienen sobre algunos temas centrales que iremos de igual manera abordando a lo largo del espacio. Ahora sí, entrando en materia, quiero presentarles a nuestros invitados en esta oportunidad. Por un lado, nos acompaña Cristóbal Doberti desde Chile. Cristóbal es el gerente regional de estrategias de Sura Asset Management y desde México también nos conectamos en esta oportunidad con Valentín Martínez, quien es el subdirector de inversiones Sura en México. Cristóbal y Valentín, muy buenas tardes y bienvenidos. Qué rico que nos acompañen desde nuestros países vecinos. Y quería también a manera de información para nuestros clientes o los que están conectados, Valentín y Cristóbal hacen parte del equipo de estrategias regional de Sura Asset Management, con el cual trabajamos desde ya hace casi 3 años y hablamos prácticamente que todos los días, adicionalmente con el equipo de Perú, con el equipo de Uruguay, y con ellos realmente hemos construido un espacio y una dinámica muy interesante para darles a nuestros clientes las mejores recomendaciones en materia de inversión. Entonces, Cristóbal, Valentín, ¿cómo están? Muy buenos días, Juan Ignacio. Gusto saludarte, como tú mencionabas anteriormente, desde Santiago de Chile. Acá un poco más de las 7:30 de la tarde, ¿no es cierto? Aprovechando este día también de verano por estos lados. Un gusto compartir contigo, un gusto compartir con Valentín y acompañar a todos, ¿no es cierto?, nuestra audiencia el día de hoy, que nos da la posibilidad de poder conversar, tener estos espacios de conversación, de poder transmitirles, ¿no es cierto?, nuestra opinión, como tú comentabas recién, de lo que está pasando en los mercados a nivel internacional y lo más importante, nuestras perspectivas para este año 2022. Aprovecho también, ¿no es cierto?, de saludar a Valentín, que si bien, ¿no es cierto?, nos vemos, como tú decías, Juan Ignacio, la verdad que diariamente en conjunto con otros países, con el equipo de Chile, con el equipo de Uruguay, con el equipo de Perú, ¿no es cierto? Aprovecho de saludar nuevamente a Valentín en esta instancia. Muchas gracias, Cristóbal. Juan Ignacio, pues un gusto participar por primera vez en este evento que seguramente tendrá muchos conceptos, muchas ideas nutritivas para los clientes que nos están acompañando esta tarde y que seguramente será de utilidad. Un evento que dará pues parte de nuestra estrategia y que les hará ver qué estamos contemplando para el 2022. Muchísimas gracias por el espacio, siempre un placer estar compartiendo y colaborando. Cristóbal y Valentín, muchas gracias y bueno, vamos entonces a arrancar. Antes de entrar en materia, yo quisiera hacer de manera breve
un recuento de esos temas más relevantes que vivimos en el 2021 a nivel general. Yo podría decir, y te le pido el favor aquí también a los invitados, a Cristóbal y a Valentín, que si ven necesario me complementen, pero el 2021 vimos que fue un año de una recuperación económica bastante marcada en términos generales, desde países desarrollados hasta economías emergentes. Claramente esta recuperación, digámoslo así, ha traído algunas consecuencias y a esto me refiero básicamente que en la medida que las economías a nivel global han venido con una mejora en su actividad económica, evidentemente hemos visto cómo lo que tiene que ver con la inflación principalmente, pues ha sido uno de esos elementos que han estado realmente sobre la mesa a lo largo del 2021 y que claramente este 2022 arranca en la misma dinámica, donde hemos visto casos como en Estados Unidos, donde la inflación está a niveles que no veíamos desde hace casi 4 décadas, pero esta historia se repite alrededor del globo, inclusive en los países de la región. Ahorita tal vez tanto Cristóbal como Valentín nos pueden dar un poco más detalle cuando entremos en ese tema específico. Y en Colombia particularmente también hemos visto cómo la inflación hoy en día se encuentra por encima de los niveles deseados por parte del Banco de la República. Esto como consecuencia ha traído un incremento en las tasas de interés. Hemos visto un 2021 donde la renta fija ha sido, yo diría que el activo que más ha estado bajo presión, el activo que de alguna manera ha tenido el desempeño menos favorable y básicamente por todo esto que está pasando, que se me hace muy valioso estar con Valentín y Cristóbal porque muchas veces los clientes nuestros, los inversionistas en Colombia particularmente, piensan que es algo solamente de nuestro país y la realidad es que está pasando alrededor del mundo. Esto también, lo que les he mencionado en cuanto a inflación, tasas de interés, pues de alguna manera también tiene que ver con las políticas monetarias. Y recordemos que con política monetaria es, cada país tiene un banco central y de alguna manera este banco central, uno de sus principales objetivos es controlar la inflación. Con esto lo que hace es ir o subiendo o bajando las tasas de interés de tal manera que no se generen excesos en los mercados. Hoy en día las políticas empiezan a ser contractivas, es decir, los bancos empiezan a subir sus tasas. Estados Unidos estará muy próximo a hacerlo seguramente en febrero. En la región ya se ha venido dando esto desde el año pasado, pero nuevamente en este tema vamos a entrar más en detalle más adelante. Entonces, con esta pequeño resumen, y bueno, se me escapaba, con unos mercados financieros en 2021, en general, mercados desarrollados de renta variable con un muy buen desempeño, la renta fija, por el contrario, con un mal desempeño, y ya a nivel puntual en mercados emergentes en Latinoamérica, pues veíamos comportamientos de alguna manera mixtos, en gran parte por temas ya idiosincráticos de cada uno de los países. Entonces, para arrancar, le quisiera pedir el favor al equipo productor que si nos puede proyectar la primera pregunta que tenemos para nuestros invitados, que nos va a dar una pauta de hacia dónde podemos ir en este año y comenzar la conversación. Muy bien, Juan Ignacio, desde el máster un saludo para Valentín, para Cristóbal, allá en México, en Chile y Colombia conectados en este streaming de mercados. Y a la pregunta de cuál consideras es el mayor riesgo para los mercados en 2022, el 40% responde que es la inflación en Estados Unidos, es decir, el incremento en tasas mayor a lo esperado. En segundo lugar, está la incertidumbre política en la región de Latinoamérica. En tercer lugar, los riesgos geopolíticos, un posible conflicto de Ucrania-Rusia. Y en último lugar, las nuevas variantes del COVID-19. Sin embargo, como ves, Juan Ignacio y Cristóbal y Valentín van a ir cambiando ahí los números mientras la gente va votando. Así que esa es la información que tenemos hasta ahora de nuestra primera pregunta. Muchas gracias. Entonces, con base en esto y un poco con lo que hemos venido conversando dentro del equipo regional, quisiera, Cristóbal, arrancar. ¿Cuál es tu perspectiva de este 2022? Ya conociendo y teniendo claro de dónde venimos, a qué nos enfrentamos en términos generales en la economía, por un lado, y claramente el impacto en los mercados. Ahorita tal vez más adelante vamos a entrar en detalle de la renta variable, de la renta fija, pero quisiéramos ver desde tu opinión cuál es la perspectiva para el 2022, teniendo claro de alguna manera estos riesgos que se ven sobre la mesa. Claro, y cuáles son las claves, ¿verdad?, para los próximos trimestres, porque Exacto. venimos de un periodo bastante particular, como tú mencionabas. El año 2021 está marcado por el inicio del proceso de vacunación a nivel internacional. Y como tú decías, eso dio paso, ¿no es cierto?, a que la economía global se comenzara a recuperar, pero con ciertas tonalidades, ¿no es cierto? Tú lo mencionabas antes.
Bueno, una mayor vacunación, mayores estímulos en los mercados desarrollados permitió que fuera una región, y en línea con lo que pasó con sus mercados de renta variable, más solvente en materia, ¿no es cierto?, de recuperación. Mientras que los mercados emergentes, ya sea como tú comentabas, por problemas internos, por restricciones o políticas internas que iban tomando algunos gobiernos, como por ejemplo el caso de China, de una tolerancia menor, ¿no es cierto?, a los nuevos casos, o la imposibilidad de ejercer políticas contractivas de la misma magnitud que los bancos centrales desarrollados, de alguna forma, ¿no es cierto?, dio paso a una recuperación del mundo que no fue en sincronía, sino que fue liderada por aquellos que tenían un mayor proceso de vacunación más adelantado, ¿no es cierto?, y más estímulos en su economía. Y con eso vimos cifras de crecimiento, ¿no es cierto?, bastante históricas, bastante altas, y que de alguna forma nos empiezan a contar una historia de lo que va a pasar hacia el año 2022 en materia económica. En primer lugar, el año 2022 va a ser también un año donde vamos a ver cifras de crecimiento superiores al promedio, ¿no es cierto?, histórico del mundo. Es decir, buenas cifras de crecimiento. Quizás no tan altas como las del año pasado. Por una serie de factores el año pasado fueron cifras muy buenas, pero que a poco van a ir volviendo a tasas de crecimiento más normales. Tú lo comentabas, este apoyo de gobierno ya no va a estar en la magnitud que estuvo el año pasado durante este año. En segundo lugar, y es un tema que tú mencionaste también, en lo que tiene relación con la evolución de la inflación, los bancos centrales lo que están haciendo para contener esta trayectoria es subir sus tasas de interés. Y además nos enfrentamos, ¿no es cierto?, temas estadísticos, bases de comparación más normales, y qué va pasando finalmente, ¿no es cierto?, por el coronavirus. Es decir, cifras de año de crecimiento del año 2022 por sobre el promedio histórico, bajo las del año 2021. Pero con un tema muy particular, y es algo que quizás ya ha marcado, ¿no es cierto?, el desempeño en los mercados de lo que va del año actual y que probablemente lo va a seguir haciendo el primer semestre. Es uno de los riesgos, ¿no es cierto?, que comentan acá en nuestros asistentes a la llamada de hoy, en lo que tiene que ver con los mercados internacionales globales, con la inflación a nivel internacional. Tú lo comentaste, el mundo se recuperó, la población, el mundo, la gente, las personas salieron a consumir nuevamente, pero la producción de los distintos bienes, abastecimiento de servicios, no lo hizo a la misma velocidad. Y eso tiende a generar, como lo vimos, ¿no es cierto?, inflación. Inflación que inicialmente se pensó algo más contenido, ¿no es cierto?, que no iba a ser tan persistente y que no iba a llegar a los niveles que llegó finalmente que estamos viendo hoy. Hoy día, para poner un poco, ¿no es cierto?, de tranquilidad respecto a estas conversaciones, no hay una especie de desancle inflacionario, ¿no es cierto?, que requiera una acción extremadamente acelerada de los bancos centrales. No, lo que estamos viendo es que la inflación se está demorando más en converger, ha sido más persistente, más alta, de alguna forma de lo que teníamos esperado inicialmente, pero en la medida de que la producción se empieza, ¿no es cierto?, a recuperar, con la ayuda también del estímulo, del recorte, el estímulo monetario de los bancos centrales, esto debería empezar, ¿no es cierto?, a decantar durante el primer semestre. Probablemente a corto plazo la inflación va a seguir subiendo y antes de que alcancemos un pic vamos a ver cifras de inflación mayores, pero probablemente, ¿no es cierto?, esto va a cantar en el primer semestre para ya ver algo más de inflación controlada en el segundo. Claves para el año 2022, crecimiento por sobre el promedio, pero inferior, ¿no es cierto?, al año 2021. ¿Cuál va a ser la preocupación de los mercados en el primer semestre? Estaba ahí en la encuesta. Inflación, ¿no es cierto?, a nivel internacional, qué tan persistente es y cómo se lleva a los bancos centrales a nivel internacional a tener que restringir la actividad. Lo veíamos ya en la reunión de la Reserva Federal del día de hoy. La Reserva Federal empieza a preparar a los mercados para subir su tasa de interés, algo que ya hizo el Banco Central del Reino Unido y algo que ya han hecho los bancos centrales emergentes de Latinoamérica. Aquí podemos ir, ¿no es cierto?, a precisar un poco más, si ustedes quieren, con Valentín respecto de lo que está pasando con las economías y mercados latinoamericanos. Pero esas son de alguna forma las claves macroeconómicas que deberíamos ver durante el año 2022. Buen crecimiento por sobre tendencia, inferior a la del año pasado. El tema de inflación va a seguir preocupando en el corto plazo, va a seguir aumentando en los próximos meses, pero esto va a decantar durante el primer semestre y vamos a ver a unos bancos centrales que van a seguir progresivamente retirando sus estímulos monetarios. Cristóbal, gracias. Y antes de pasar a Valentín, y creo que más adelante lo podemos detallar un poco, Cristóbal, y es que precisamente el día de ayer el Fondo Monetario Internacional hizo una revisión a la baja de sus expectativas de crecimiento para este 2022. En parte, lo que ha venido sucediendo con la variante Omicron del COVID-19, pues puede ser una de las causas de esto. Pero bueno, ahorita detallamos un poco porque si bien es cierto que estamos consolidando o se está consolidando una recuperación económica, pues también hay factores que han hecho que de alguna manera las expectativas sean que tienda a verse un poco limitadas para este 2022, pero de igual manera con un escenario constructivo en lo que tiene que ver con materia de actividad económica. Y es algo adicional que, bueno, también estaba en la encuesta, ¿no es cierto? Quizás que el mercado hoy día no está sobreponderando en mayor medida como lo hace con la inflación.
¿cierto? Pero la historia hasta hoy día es una historia, ¿no es cierto?, de crisis sanitaria, en donde enfrentamos nuevas cepas. La cifra, por ejemplo, o sea, la variante Omicron tiene una característica de una expansión muy superior, ¿no es cierto?, a las variantes anteriores. Y eso ya se ve en cifras de contagios a nivel internacional, en donde no solo, ¿no es cierto?, la aceleración de contagios es muy violenta, sino que se alcanzan niveles muy altos. Pero también al mismo tiempo, las cifras de mortalidad, al menos de lo que conocemos hasta ahora, en aquellos países que han enfrentado esta ola, ya sea por los tratamientos o vacunas que se han desarrollado, o ya sea que pueda ser por un menor, ¿no es cierto?, letalidad de esta cepa, todavía, ¿no es cierto?, las cifras de mortalidad se han mantenido afortunadamente en niveles, ¿no es cierto?, más contenidos. Sí, esto es súper importante porque va a describir un poco, ¿no es cierto?, cómo van a ser las trayectorias en términos de crecimiento hacia adelante. El caso, por ejemplo, de Delta. La aparición de Delta, que hasta ese momento una variante también, ¿no es cierto?, muy agresiva en términos de contagio, llevó de alguna forma a afectar a la actividad. En esta última cepa de Omicron, los gobiernos no han sido tan restrictivos por esta menor capacidad, ¿no es cierto?, de mortalidad que tiene esta variante. Pero sí termina por afectar la actividad. Lo que pasó durante el tercer trimestre en economías desarrolladas como Estados Unidos, como Europa, es que la economía tendió a perder dinamismo, que se recuperó durante el cuarto trimestre, pero que probablemente ese menor dinamismo lo vamos a volver a ver en este primer cuarto del año 2022. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Esto no va a ser un crecimiento, ¿no es cierto?, algo natural, sino que va a ir condicionado a la aparición de nuevas cepas, eso cómo puede afectar la movilidad de la población, más allá que algunos gobiernos puedan imponer restricciones o no, claramente en aquellos donde sean menos tolerantes, como el caso, por ejemplo, de China, que inmediatamente activan un protocolo de mayor restricción, eso puede tener un mayor impacto sobre su actividad, pero por otro lado también vemos, y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, ya está pasando en Estados Unidos, que puede empezar a impactar el dinamismo de la economía y vemos multiolas, es decir, en la medida que aparecen nuevas cepas que son muy contagiosas o que tienen alguna característica, ¿no es cierto?, mortalidad mayor, se genera cierta moderación hasta ahora, ¿no es cierto?, en el crecimiento, y eso nos da esta característica, ¿no es cierto?, de multiciclos dentro del crecimiento que queríamos ver durante el año 2022, asociado a la pandemia. Sí es importante notar que algunos países ya empiezan a mencionar de que esta pandemia pueda empezar a transitar hacia una característica más endémica. Todavía esto no se ha declarado y todavía es muy temprano para mencionarlo, pero que responde a las características que empiezan a tomar las nuevas cepas de mucho contagio, poca mortalidad y ya una población, ¿no es cierto?, mundial más vacunada, que como tú lo mencionabas, es una de las claves para seguir viendo que la economía mundial se siga recuperando. Mientras el proceso de vacunación continúe, la apertura y la movilidad de la población mundial va a continuar y esto va a dar espacio, ¿no es cierto?, para un crecimiento global hacia el año 2022. Como lo mencionábamos anteriormente, menos que el año 2021, pero todavía un crecimiento bueno por sobre, ¿no es cierto?, la tendencia del último tiempo. Gracias, Cristóbal. Valentín, desde tu visión, ya yendo un poco más a nivel regional, ¿cómo se está viendo esta dinámica del 2021? Y digamos que yo siempre haría un comentario inicial, es que siempre hemos visto que las economías emergentes van a otra velocidad que las economías desarrolladas. De igual manera vemos siempre generalmente el desempeño de los activos en los mercados desarrollados siendo de alguna manera dispar con los emergentes. Entonces, importante ver sobre todo en términos regionales, Latinoamérica, qué podemos esperar para este 22 y ya después empezamos a aterrizar un poco más al caso de Colombia. Claro, con todo gusto. Creo que me gustaría hacer un par de comentarios adicionales a este panorama macro que planteaba Cristóbal de manera muy clara. En cuanto al impacto de la inflación, hay un elemento adicional que fue una crisis energética que el mercado, ni los inversionistas, ni los ciudadanos comunes estaban esperando y que provino de Europa, ¿no? Un impacto severo en los precios energéticos al alza y eso detonó que la presión en la inflación pues, fuera más allá de lo que se anticipaba a principios del año. Esto es un referente importante porque para este año, aunque se pronostican precios, concretamente el crudo, también por encima de lo que vimos al cierre del año pasado, pues el alza comparativa de lo que veríamos este año frente al 2021 no es tan relevante como lo que vimos entre el 2021 y el 2020, donde fue abrumador el crecimiento de precios energéticos. Eso como un comentario adicional. Ahora, entrando a la parte regional, no dista mucho de lo que acaba de plantear Cristóbal, ¿no? Un año con crecimiento en términos agregados de la región bastante potentes, pero en donde también por las razones que planteaba Cristóbal, esto es interesante porque, como decías tú, es común, yo no sé si en nuestros países o en todo el mundo, creer que lo que pasa afuera, o sea,
solo pasan las cosas a nuestros países o a nuestras economías y dejamos de ver el bosque completo o el panorama global. Y van muy de la mano, evidentemente, y más en el contexto actual de pandemia, ¿no? Entonces, crecimiento económico muy potente en 2021, pero al amparo, entre otras cosas de las que señalaba Cristóbal, pues espera un crecimiento muchísimo más moderado, ¿no? Quizá en términos agregados no por encima del potencial, pero a final de cuentas todavía hay expectativas de crecimiento económico. Y también atendería a la pregunta que se hacía al inicio de la conversación, donde pues solemos decir en México el sentido común, muchas veces el menos de los comunes, y la gente que respondía decía, uno de los riesgos para el 2022 está en los factores idiosincráticos y que esto ha venido también conteniendo de alguna forma el crecimiento económico. Ahí hay un factor clave que hay que estar siguiendo, elementos importantes tanto en su país como en Brasil en la segunda mitad del año, y pues recientemente procesos electorales que vivimos tanto en Chile como en Perú, y que de alguna suerte pues estarán también en el foco o en el centro de la atención de los inversionistas a nivel internacional. Pero, digamos, recapitulando, buen 2021 en términos de crecimiento al amparo de pues una actividad económica que a nivel global se fue moviendo al alza, con vacunaciones o ritmos de vacunación pues muy por debajo, podríamos decir, frente a los mercados desarrollados, y esto pues de alguna suerte también ha ido mermando la actividad en nuestra región, y sobre todo en la última fase del año, donde anticipábamos o el mercado también estaba anticipando un mayor dinamismo, pues de repente aparece variante Omicron y merma el crecimiento en la última fase del año, ¿no? Esa sería a muy grandes rasgos la expectativa en términos de crecimiento para nuestra región, ¿no? Gracias, Valentín. Y tratando ya de aterrizar todo esto a Colombia, y que para nuestros clientes y las personas que están conectados acá, muy relevante es todo esto que han mencionado Cristóbal y Valentín, claramente también de alguna manera se ha replicado para nuestro país. Y en este sentido hemos visto cómo, y seguramente en las próximas semanas conoceremos el dato de crecimiento correspondiente al 2021, donde ya el consenso espera que sea cercano al 10%. Claramente este 10% se da en gran parte por una comparación estadística después de un 2020 bastante negativo, pero igual, digamos que el mensaje es una importante recuperación económica y que de alguna manera superó o está superando las expectativas que tenían los analistas hace solo unos meses. Y para el 2022 también vemos el escenario positivo en materia de recuperación económica. Protección está esperando un crecimiento cercano al 5%. Algunas encuestas ven un número tal vez ligeramente inferior, entre un 4,2, un 4,5%, pero en general vemos una cifra todavía importante, obviamente ya buscando converger, digamos, al crecimiento potencial del país y a que se normalicen las cifras después de 2 años, digamos, un año 2020 tan complejo en crecimiento, un 2021 bastante potente, y en general vemos una dinámica favorable en materia de dinámica económica. Obviamente existen riesgos, y aquí, digamos, aparte de lo que han mencionado Valentín y Cristóbal, pues para el caso local, sabemos que va a haber un primer semestre bastante, yo diría, con incertidumbre, y todo el tema político, y claramente aquí la intención nuestra no es hablar de política, pero sí vale la pena mencionarlo, que esto es un factor que pesa hoy en las decisiones de los inversionistas, y hasta que no tengamos un poco más de claridad en los próximos meses qué va a pasar en este sentido, pues seguramente habrá, digamos, una espera en toma de decisiones de negocios, de inversiones, de gasto, etcétera, pero en general vemos una dinámica bastante favorable para el país, donde otros elementos de factor internacional también van a pesar sobre Colombia, sobre cuál es la dinámica que venimos viendo, todo ese tema de logístico que se ha dado alrededor del mundo, pues de alguna manera también impacta a Colombia. Ya lo vamos a ver un poco más en materia de inflación, sobre todo, y todos estos elementos que hemos mencionado, pues de alguna forma están alineados con el mensaje de somos constructivos en materia de recuperación económica, pero claramente hay unos riesgos, y ya lo vimos en las respuestas de los que están conectados en esta oportunidad, que claramente puede haber ya sea un conflicto geopolítico, que hoy hemos visto cómo se da de alguna manera
deteriorado la relación entre países como Rusia y Ucrania, que pueden generar un choque de corto plazo, lo que tiene que ver con tasas de interés en Estados Unidos principalmente, inflación, etcétera. Entonces, pasando al tema que sigue, es entrar un poco más en detalle de inflación y políticas monetarias. Hoy conocíamos el resultado de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el que básicamente, como lo mencionabas al principio, han venido estando en una senda de quitar o disminuir el impulso o el apoyo monetario a esta economía, desde la compra de bonos que se viene dando desde marzo del 2020, donde se venían comprando cerca de 120 mil millones de dólares mensuales en bonos, tanto hipotecarios como bonos del tesoro, básicamente para entregar liquidez a la economía, y de la misma manera con tasas de niveles bajos entre 0 y 0,25. Una vez se empieza a ver esta recuperación económica, pues y esto acompañado de incrementos en inflación, pues la Reserva Federal, como otros bancos centrales, se empiezan a ver obligados a cambiar o ajustar su política monetaria, es decir, empezar a subir las tasas de interés. Entonces, con esto en mente, Cristóbal, ¿cómo ves este camino que pueda seguir la Reserva Federal como el gran referente en cuanto a tasas a nivel global, sabiendo que tenemos una inflación en los máximos de los últimos 40 años? ¿Qué pudiéramos esperar? Ya mencionabas hace un momento que lo que se mencionaba, que lo que se hablaba hace unos meses de que iba a ser algo transitorio, pareciera que no es tan transitorio, y eso claramente tiene unos efectos y unas implicaciones del mercado bastante significativas. Sí, y es el tema probablemente que hoy día está afectando el dinamismo de los mercados, ¿verdad? Es la gran interrogante que hoy día el mercado empieza a incorporar en términos de cómo va a poder finalmente, ¿no es cierto?, los bancos centrales poder lidiar con este tema y qué impacto van a tener sobre los activos de mercado. Bueno, a ver, el origen de la inflación, y esto es muy importante, ¿no es cierto?, para poder analizarlo. El origen de inflación proviene no por un sobrecalentamiento, ¿no es cierto?, de la economía, sino que viene por una disrupción de oferta, ¿verdad? Que de alguna forma va a depender también de los lugares en particular, pero de alguna forma estas disrupciones de oferta, esta mayor demanda respecto a la oferta, generó, ¿no es cierto?, mayores precios. ¿Qué es lo que ha ido pasando durante el último tiempo? Bueno, hay distintos factores que han contribuido a esta tendencia. Omicron, por ejemplo, por su parte, contribuyó a esta tendencia a la medida que puede generar nuevas restricciones de oferta. El precio del petróleo, como lo decía Valentín, que ha venido aumentando, y en el corto plazo, ¿no es cierto?, por las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia también, ¿no es cierto?, ha generado precios mayores. De alguna forma también genera, ¿no es cierto?, una presión adicional sobre los precios. Entonces, ¿por qué se demoraron más los bancos centrales en actuar? Una de las máximas que tiene que ver con el manejo de política monetaria tiene que ver con entender que hay shocks, ¿no es cierto?, sobre los precios, impactos, temas puntuales que se pueden diluir en el tiempo, y no es necesario, ¿no es cierto?, modificar la tasa, restringir la economía para que ésta converja. Y se mantuvieron, ¿no es cierto?, en ese discurso durante bastante tiempo, en distinta magnitud. Por un lado, la Reserva Federal quizás algo más activa con el Banco Central inglés, mientras que el Banco Central Europeo, por otro lado, literalmente, ¿no es cierto?, mucho más tranquilo respecto a la situación. Bueno, dado que la inflación se ha mantenido más alta y ha empezado a haber un riesgo de contaminación más persistente de la inflación, vía las famosas expectativas de inflación, o lo que los economistas llaman los efectos de segunda vuelta. Es decir, que estos temas puntuales terminan por contaminar el indicador de precio general, que hace que la inflación sea más persistente, el problema empieza a ser un poco distinto. En vista de que los riesgos que eso suceda han empezado a incrementarse, bueno, las instituciones han empezado a moderar sus estímulos. Y aquí depende mucho, ¿no es cierto?, de la región en la que nos encontremos, desarrollados o emergentes, porque eso de alguna forma va a describir, ¿no es cierto?, la reacción que han tenido. Y lo que tiene que ver con los mercados desarrollados, después de haber estimulado bastante sus economías de una manera mucho veloz de lo que lo hicieron durante la crisis subprime, básicamente incorporando todos los aprendizajes, han visto que su economía se ha empezado a recuperar y que los precios están en niveles altos y que las expectativas de inflación también se empiezan a mantener en niveles más elevados. ¿Qué es lo que han hecho en esa línea? Bueno, empezar a quitar un poco la asistencia al enfermo, ¿no es cierto? Un poco la asistencia, ¿no es cierto?, a la economía que se mantenía más débil, porque ya no empieza a ser tan necesaria. Y de alguna forma lo empieza a hacer en sus distintos canales. Primero, ¿no es cierto?, moderando la compra de activos en el mercado, tal como, ¿no es cierto?, lo han hecho otras instituciones a nivel internacional, y en particular la Reserva Federal ya próxima, ¿no es cierto?, a aumentar su tasa de interés, que todavía se mantiene en niveles muy bajos. Acá la clave va a ser efectivamente a nivel de mercado desarrollado lo que acabamos de comentar. O sea, a nivel de mercados globales, pero para los mercados, ¿no es cierto?, para la economía desarrollada, para Estados Unidos.
¿Qué tan persistente es la inflación? ¿Qué tanto este tema temporal o esos shocks puntuales se transforman en algo que contaminen todo el indicador, toda la economía y que genere una mayor persistencia? Eso va a requerir niveles de reacción, ¿no es cierto?, distinta de las instituciones monetarias. ¿Ya? Si lo llevamos a la historia, ya hablando simplemente un poquito de lo que tiene que ver con renta variable, cuando los mercados, en situaciones parecidas, ¿no es cierto?, en materia de renta variable, en la historia, cuando la institución monetaria, con los bancos centrales empiezan a cambiar su sesgo, de alguna forma lo que empiezan a hacer es que los mercados empiezan a ajustar sus expectativas y se producen, ¿no es cierto?, escenarios similares a los que vimos durante este mes en términos, ¿no es cierto?, de presión de los activos. Pero de alguna forma esto está respondiendo y por eso la clave de que qué tanto más y a qué velocidad van a tener que ir retirando estos estímulos monetarios. Efectivamente, los bancos centrales van a ir subiendo sus tasas, probablemente la Reserva Federal lo va a hacer 4 veces, ¿no es cierto?, durante este año, una vez cada trimestre, la primera vez probablemente durante el mes de marzo, y convergiendo, ¿no es cierto?, hacia sus niveles que son más neutrales de equilibrio. Si es que hay un riesgo de que esta reducción sea más acelerada o que se vea la necesidad de restringir la economía, los mercados pueden sufrir un impacto algo mayor, pero hasta ahora tiene que ver con que la inflación se ha demorado más, ¿no es cierto?, con converger, es necesario ir retirando los estímulos monetarios, no es tan importante tener tanto estímulo sobre la economía para que justamente no se transforme en un problema mayor que requiera ajustes más violentos en el futuro e impacto, ¿no es cierto?, más importante sobre los mercados bursátiles. En el caso de los mercados emergentes, y aquí después podemos ir, ¿no es cierto?, al caso de Latinoamérica y podemos invitar también a Valentín que nos comente al respecto, algunos de ellos enfrentaron presiones adicionales durante el último tiempo, ¿verdad? En general, se vio reflejado en Latinoamérica presión de la moneda, temas geopolíticos en Europa emergente, ¿verdad? Que de alguna forma requirieron quizás un accionar más prematuro por parte de los bancos centrales. Es muy importante distinguir qué pasa, ¿no es cierto?, con la trayectoria de política monetaria de la Reserva Federal y el impacto que esto pueda tener sobre los mercados respecto de lo que está haciendo la Reserva Federal en su momento, si restringir la economía porque está una inflación muy desbordada o ir retirando sus estímulos monetarios, si es esto último no necesariamente negativo para los mercados emergentes, y también las características de estos últimos respecto, ¿no es cierto?, a su historia. Sus equilibrios fiscales, ¿no es cierto?, qué tan ordenada tenían la casa, porque la medida que la Reserva Federal empieza a subir su tasa de interés, puede generar, ¿no es cierto?, un atractivo movimiento de capitales hacia Estados Unidos desde los mercados emergentes que puede presionar, ¿no es cierto?, esa economía. Y en general ahí tienden a haber, ¿no es cierto?, ciertos bloques, que son aquellos que se han comportado de una manera fiscal más ordenada en el pasado, o que en este mismo caso ya han iniciado su proceso, ¿no es cierto?, alza de tasa. Y lo que hemos visto hasta ahora, que si bien hay bancos centrales que han aumentado su tasa de interés, esos son principalmente de mercados emergentes y los bancos desarrollados están en una trayectoria un poquito más rezagada, pero que de a poco, ¿no es cierto?, empiezan a subirse a este tren de moderar sus estímulos monetarios. Como lo comentaba anteriormente, este va a ser el año en que el Banco Central Europeo, que ya lo hizo, la Reserva Federal y otros bancos centrales desarrollados van a ir subiendo su tasa de interés, algo que ya hicieron los mercados emergentes, ¿no es cierto?, en meses anteriores. Gracias, Cristóbal. Y creo que entonces podemos pasar con Valentina a esa dinámica de tasas de interés, política monetaria e inflación en los países de nuestra región. Ya pues, Cristóbal acaba de mencionar de que para el caso nuestro, cuando me refiero a nuestro es Latinoamérica, este proceso se dio antes y empezó antes de lo que está pasando en los mercados desarrollados. ¿Cuál es esa panorámica, Valentín, de la senda en cuanto a políticas monetarias en países como México, como Chile? Para el caso de Colombia ya vamos a hablar un poco. ¿Qué podemos esperar de ajuste en este 2022 en términos de política monetaria de inflación? Una vez más, es algo relativamente similar en cuanto al origen del proceso más restrictivo por parte de los bancos centrales, que tiene que ver con el combate a la inflación. Como ya anticipaba Cristóbal, los países emergentes tuvieron que anticiparse por mayores presiones en este indicador, y concretamente en nuestra región pues empezó Brasil a subir su tasa de referencia por allá del mes de marzo. Previo o a la par más o menos del Banco Central de Brasil, estaba subiendo la tasa del Banco Central de Rusia, y también en Turquía empezaron a subir de manera preventiva la tasa, y así ha sido en otros emergentes. En el caso de nuestro país, si bien se han adelantado los bancos centrales de la región, la realidad es que la inflación al consumidor no ha descendido como los mismos bancos centrales hubiesen deseado.
y siguen estando ahí algunos elementos que los hacen mantener la preocupación sobre en qué momento del año vamos a empezar a ver el descenso en los precios. Hoy mismo estábamos en una conversación con un miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y señalaba que probablemente durante el primer trimestre del año todavía veamos algunas cifras elevadas y sería hasta la segunda mitad del año donde empecemos a ver un descenso en los precios al consumidor. Un poco la dinámica en toda la región se espera que sea algo similar, ¿no? Es decir, Cristóbal ya también lo anticipaba en su comentario introductorio, que tal vez hasta el mes de febrero podríamos ver presiones en la inflación y después hacia adelante, paulatinamente podríamos empezar a ver un descenso. Pero, pues como tú también decías hace unos instantes, el mandato principal de nuestros bancos centrales es mantener la estabilidad en los precios o controlada la inflación y por ende avisoramos que durante el año seguirán subiendo su tasa de referencia, probablemente en distintas velocidades dependiendo de cómo se mueva la inflación, pero es de esperar mayor restricción en la política monetaria o alza de tasas a lo largo y ancho de la región, ¿no? Depende también cómo se vaya comportando el crecimiento, que si bien no es el mandato principal de estos bancos centrales, pues sin lugar a duda también están monitoreando cómo se va reactivando la economía y cómo es que se va moviendo, ¿no?, los indicadores económicos de tal suerte que les permitan tener un poco más de tranquilidad o certidumbre a la hora de implementar su política monetaria, ¿no? Pero en resumen, podemos esperar alzas de tasas a lo largo y ancho de la región en distintas velocidades y dependiendo de cómo reaccione la inflación en los próximos meses. Gracias, Valentín. Bueno, antes de pasarle unas preguntas de nuestros invitados, yo quería conectar todo esto que hemos hablado con la realidad de Colombia. Y es que en Colombia, al igual que en otros países desarrollados y en la región, también el Banco de la República inició, tal vez en septiembre, si no me equivoco, una política contractiva, o por lo menos empezar a subir sus tasas. Recordemos que Colombia tuvo niveles de tasas en el 1.75% y antes de la pandemia las tasas estaban poniendo el 4.5%. Después de mantenerse casi un año y medio en niveles del 1.5%, 1.75%, hoy en día esas tasas están a nivel del 3%. Es decir, el Banco de la República empezó a subir sus tasas de referencia a la medida que empezó a haber presiones inflacionarias por todo esto que ya hemos hablado en este espacio. En este sentido, las expectativas para este 2022 es que de igual manera el banco siga subiendo sus tasas, inclusive para la próxima reunión ya el mercado espera el consenso que inclusive el banco ajuste en 75 puntos básicos su tasa de intervención, que para finales del año 2022 esta tasa se encuentre entre el 5.5% y algunos analistas inclusive ven que podría estar en niveles cercanos al 6.25%. Esto es muy importante porque evidentemente este incremento en las tasas en gran manera ha impactado pues yo Creo diría que son perdimos un momento a Juan. Juan, continúa, ya volviste. Gracias. Estaba mencionando que este incremento en las tasas de interés en Colombia, que pasamos del 1.75 al 3 hoy, que seguramente vamos a ir al 6%, pues ha sido uno de los factores que han hecho que la renta fija sea tal vez la clase de activo que más ha sufrido y por lo tanto nuestros inversionistas más conservadores que por naturaleza invierten en mayor proporción, sino en su totalidad, en instrumentos de renta fija, pues claramente han visto un desempeño poco favorable. Ya más adelante cuando entremos puntualmente en materia de renta fija vamos a ver algunas gráficas que les tengo sobre todo para el caso de Colombia, pero evidentemente ha sido un proceso de ajuste, pero que de otro lado empieza a generarnos oportunidades que consideramos atractivas. Evidentemente hay otros factores sobre la mesa que harán o que determinarán en qué momento se empiece a materializar dicho proceso. Pero entonces, recapitulando un poco, Colombia también estamos viendo un proceso de ajuste en términos de política monetaria, donde la inflación que hoy se encuentra a niveles del 5.60%, recuerden que la meta del Banco de la República es
que este indicador se encuentre entre un 2 y un 4%, con un rango medio del 3%. Hoy estamos al 5,60, es decir, estamos por encima del rango que busca el Banco de la República y donde seguramente en los próximos meses veremos algunas presiones adicionales, pero de la misma manera que empiece a converger hacia final del 2022, puede que no se meta en el rango o que llegue a ese 3% ideal, pero sí que empecemos a ver cómo las presiones inflacionarias se empiecen a aliviar. Con esto seguramente el comportamiento de la renta fija podría empezar a presentar otra dinámica distinta a la que hemos visto hasta la fecha, que también ahora les mostraré en unas gráficas qué es lo que ha pasado en estos primeros 25 días del año. Ya sabemos qué pasó el 2021, pero en estos primeros 25 días del año el impacto pues ha sido significativo, muy asociado a todo esto que está pasando, tanto a nivel local, inflación y tasa de interés, y de la misma manera con el contexto internacional. Entonces, con esto vamos a dar paso a una pausa, no nos demoramos y volveremos con unas preguntas de nuestros clientes que están aquí en el chat. Trataremos de abordarlas en la mayoría de ellas. Sabemos que cumplir tus metas personales y familiares te hace vibrar. Y en Protección trabajamos para que puedas cumplirlas con asesoría experta y soluciones personalizadas. Te presentamos Gestión Pro, un servicio de gestión profesional de tus objetivos de ahorro e inversión, con recomendación y delegación de la estrategia de los expertos en una inteligente mezcla con tecnología de última generación. Partimos de tus objetivos: inversión, gestión patrimonial, vivienda, dejar un legado o tu futuro pensional. Entendiendo tu objetivo, el plazo en el que quieres cumplirlo, tu perfil de inversionista y alineados con las oportunidades del mercado, diseñamos tu plan financiero y gestionamos de manera permanente y automática tu estrategia de inversión para que alcances tus metas en el plazo deseado. Todo esto basados en nuestra filosofía de inversión, un proceso de toma de decisiones que utiliza un detallado análisis económico y fundamental y un estricto proceso de optimización y construcción de portafolios de inversión. ¿Cómo funciona? El proceso de Gestión Pro es muy sencillo y ágil. Primero, empezamos por conocerte. Queremos saber cómo te gusta invertir y qué tipo de riesgo estás dispuesto a asumir. Segundo, después tú estableces tu objetivo y el plazo en el que quieres cumplirlo. Tercero, con base en esta información, recibirás nuestra recomendación experta de una estrategia de inversión diversificada, con la que obtienes el balance ideal, generas retornos al invertir en múltiples activos, sectores y mercados, y te beneficias de la flexibilidad a la hora de aprovechar las oportunidades de acuerdo con la visión y los movimientos de los mercados. Finalmente, autorizas a Protección para que administre tu portafolio y haga los movimientos que estime convenientes de manera automática. Con Gestión Pro puedes tener una inversión sencilla, diversificada, sin costo adicional, enfocada en tus objetivos, con asesoría experta, en un servicio ejecutado por un equipo de expertos que estarán constantemente tomando decisiones por ti. Además, no tendrás que ocuparte de tomar decisiones que demandan tiempo y conocimiento experto. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Tú creas el objetivo de ahorro y nos delegas tu gestión. Nosotros gestionamos tu estrategia de inversión para que juntos lo hagamos realidad. Con Gestión Pro, lo que antes era exclusivo, en Protección es para ti. Delega ya tus inversiones en Gestión Pro. Bueno, muchas gracias por permanecer conectados. Los invitamos a enviar sus preguntas vía chat y participar en el banner que ven en sus pantallas con Menti. Antes de iniciar, vamos a entrar a una sección de hablar de los principales activos financieros, renta variable, renta fija y tasa de cambio. Quisiera abordar un par de preguntas de nuestros clientes. La primera, tal vez Valentino Cristóbal, si nos puede ayudar, y es un aumento en las tasas de Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener en el dólar en general? Digamos que ahorita podemos hablar de Colombia, pero el hecho que aumenten las tasas en Estados Unidos, ¿qué impacto puede tener sobre la tasa de cambio? Ya con eso que vimos el escenario, la dinámica que puede haber en incrementos de tasas hacia adelante. Ya. Yo, a ver, para abrir la conversación, si quieren, a nivel internacional, digamos, decantando en distintas regiones, un aumento en la tasa, ¿no es cierto?, de Estados Unidos termina por apreciar la moneda del dólar a nivel internacional. ¿Ya? Ahora, ¿qué tanto más o
qué tanto menos va a depender también, ¿no es cierto?, de lo que están haciendo los otros bancos centrales o instituciones a nivel internacional. Pues todas las monedas son una balanza, equilibran una balanza. Supongamos el caso de que el resto del mundo ha subido mucho la tasa, ¿no es cierto?, y está a niveles muy altos. Estados Unidos recién de a poquito y lentamente empieza a incrementar su tasa. Eso es distinto al escenario, el impacto que pueda tener, ¿no es cierto?, el impacto que pueda tener sobre las monedas si es que Estados Unidos unilateralmente empieza a subir su tasa de interés de manera agresiva y el resto del mundo se queda más rezagado. O sea, va a depender de alguna forma en el estado comparativo en el que se encuentra. Entonces, de alguna forma, aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos de forma relativa respecto a lo que hacen los otros bancos centrales o las otras instituciones a nivel internacional, termina por apreciar, ¿no es cierto?, el dólar. Ahora, ¿de qué va a depender eso? ¿En qué posición estén el otro lado? ¿En qué posición, ¿no es cierto?, estén los otros bancos centrales, las otras economías, respecto de manera relativa? Lo vamos a comparar de manera bastante simple. Estados Unidos respecto a Europa, Europa se va a mantener un tiempo, ¿no es cierto?, con su tasa en niveles más estables. Esto probablemente puede llevar, ¿no es cierto?, a una apreciación del dólar respecto a las monedas europeas en el corto plazo, mientras, ¿no es cierto?, empieza este proceso. ¿Qué pasa con las monedas emergentes o latinoamericanas? Bueno, y aquí podemos ir, ¿no es cierto?, al caso Valentín, que de alguna forma algunas economías emergentes que están bien posicionadas frente al escenario actual y que se han preocupado de manera prematura, ¿no es cierto?, con tener su inflación y que cuentan con tasas de interés altas, bueno, pueden hacer frente de mejor forma, ¿no es cierto?, a estos movimientos de tasa a nivel internacional. Y ese de alguna forma puede ser el caso de Latinoamérica y que aquí podemos conversar, ¿no es cierto?, con Valentín con mayor profundidad. Uh-huh. Gracias, Cristóbal. Claramente, sí, como decía Cristóbal, claramente depende de la magnitud con la que se esté moviendo las tasas tanto en Estados Unidos como en los países de la región, y añadiría, por supuesto, que también los riesgos adicionales. No solo hay que contemplar el diferencial de tasas, sino también los riesgos inherentes a la región que pues tradicionalmente están impactando también a nuestras divisas dependiendo el momento por que estamos atravesando, ¿no? Como decíamos, no es nuestro expertise, pero ahí están eventos relevantes en la primera mitad del año en materia política y en la segunda mitad, pues en el caso de Brasil, bien cotizaciones de las divisas. En términos generales, yo cerraría diciendo que al esperar una mayor fortaleza del dólar frente a las principales divisas del mundo, habría que esperar también cierta debilidad en las monedas de la región. Depende la velocidad también con la que estén reaccionando los bancos centrales de cada uno de nuestros países. Gracias, Valentín. Y para antes de pasar, Daniel nos pregunta, le hago a Valentín esta pregunta, ¿qué país en la región latinoamericana ves mejor posicionado en materias o con mayor expectativas de crecimiento? Pues sí, ustedes saben el evento, pero el país que tiene mejores perspectivas de crecimiento para el 2022 es Colombia. Colombia es mejor perspectiva tiene dentro de la región, al menos de cara a lo que está esperando hasta ahora el consenso, ¿no? Habrá que ir viendo cómo evolucionan las cifras, pero la visibilidad que tenemos en este momento, en donde mejor crecimiento económico se espera es en el país de ustedes, ¿no? Muchas gracias, Valentín, y bueno, esperemos que así sea. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente segmento, ya hablar un poco más en materia o más en detalle de activos financieros. Para esto quiero pedirle a la producción que nos muestre la siguiente pregunta de Menti respecto a la renta variable en términos generales. Muy bien, Juan Ignacio, tenemos a esta segunda pregunta. La pregunta dice así: este año, ¿les irá mejor a los mercados de renta variable de economías desarrolladas o de economías emergentes? Con un 62%, nuestros clientes opinan que le irá mejor a los mercados de renta variable de las economías desarrolladas, con un 62%, contrastado con un 38% que creen que le irá mejor a los emergentes como China y Latinoamérica. Son los datos que tenemos hasta ahora, Juan Ignacio. Muchas gracias. Bueno, muy interesante conocer esta, digamos, expectativa de las personas que están respondiendo a esta pregunta. Claramente el año pasado esta fue la realidad. Vimos mercados desarrollados, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, su índice de referencia del Standard & Poor's 500 tuvo un retorno del casi el 28%. Cuando vemos ya mercados emergentes, la situación fue distinta.
Latinoamérica tuvo, digamos, una situación nuevamente mixta, y para este 2022, como están arrancando las cosas, pareciera que la situación empieza a ser diferente. Y para poner números sobre la mesa, en estos primeros 26 días de lo que llevamos del 2022, el S&P 500, el índice de referencia que les comentaba, va perdiendo cerca de un 8-9%. Caso latinoamericano, la historia es muy distinta. Colombia puntualmente en estos 26 días ha avanzado un 9%. Entonces, aquí la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿qué va a pasar entre mercados desarrollados, donde las principales regiones son nuevamente Estados Unidos, Europa, Japón, y emergentes, donde los principales que están, digamos, en materia de revisión son principalmente China, por un lado, en cuanto a Asia emergente, y la región latinoamericana? ¿Qué puede pasar? Donde hemos visto que emergentes han ido mostrando a lo largo del tiempo, al parecer, un valor interesante, pero diferentes elementos, tal vez a nivel idiosincrático, lo dependiente que es la región respecto a las materias primas, temas políticos, pues de alguna manera no han permitido que el valor que pudiera haber en el mercado latinoamericano se pueda materializar. Entonces, con esto presente, Cristóbal, ¿cuál es tu visión respecto al 2022 en materia de desempeño de los mercados de renta variable, donde pudiera haber más valor? Se ha hablado en algunos casos de una burbuja. Lo que ha pasado en estos 20 días, pues yo diría que no es que haya estallado una burbuja, simplemente pudiera ser una corrección técnica después de un crecimiento constante en los últimos casi 2 años. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Y que Valentín, por favor, nos complemente, porque finalmente este equipo, los que estamos hablando aquí, este es el tipo de conversación que tenemos de manera permanente en el equipo de estrategias regional, y que finalmente buscamos plasmar en las recomendaciones para nuestros clientes. Sí, y es súper importante o interesante linkear la encuesta, ligar la encuesta con el resultado que tuvimos el año pasado, lo que tú mencionabas. Los mercados globales como un todo tuvieron un buen desempeño. Al interior de la región la historia es distinta, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Estados Unidos, con la excepción de un par de meses, prácticamente tuvo rentabilidades positivas, principalmente el primer semestre del año, muy favorables. Europa también. No es la misma historia de lo que pasó en los mercados emergentes, que comenzaron bien el año, pero después por situaciones, ¿no es cierto?, que tuvo que enfrentar China con tensiones internas, ¿verdad? Ya sea problemas en su sector inmobiliario, baja tolerancia, ¿no es cierto?, a los casos, las restricciones que puso en algunos sectores de tecnología, los problemas que enfrentaban algunas economías, ¿no es cierto?, Europa emergente, y también los problemas que habían en Brasil durante, ¿no es cierto?, el año pasado que tú mencionabas, mantuvieron a la región latinoamericana y a la región emergente en general, ¿no es cierto?, más rezagado. Y eso lleva a que el día de hoy, como tú mencionas, tengamos una disparidad de valorizaciones también. El S&P 500, ¿no es cierto?, está en niveles altos cuando uno lo compara en valorizaciones históricas respecto a lo que pasa con los mercados emergentes, principalmente Latinoamérica, en que las valorizaciones son más bien bajas respecto a un contexto histórico. Ahora, de por sí esto no nos puede decir mucho en sí, ¿no es cierto?, que uno simplemente está más caro que otro, sino que de alguna forma esconde también una historia que ha venido detrás. Uno tiene unas valorizaciones más altas que otras porque ha tenido un mejor desempeño que otra región. Entonces, de alguna forma lo que tenemos que ver acá es entender, en primer lugar, si es que esta historia va a cambiar hacia adelante, ¿no? Y cuál es el ciclo que nos encontramos el día de hoy. Como tú bien lo mencionabas, en el primer semestre de este año hemos visto un desempeño muy dispar en lo que son mercados que tenían valorizaciones más altas, como el S&P 500, respecto, por ejemplo, a Latinoamérica, que tenía valorizaciones mucho más bajas en términos, ¿no es cierto?, comparativo histórico. Porque en ciclos pasados de la Reserva Federal, cuando empieza a aumentar su tasa de interés, justamente lo que se ve es algo así, al menos de corto plazo, que aquellos mercados más rezagados son los que de alguna forma muestran un desempeño mucho más positivo. Entonces ahora tenemos que pararnos quizás, al menos en esta primera parte, de cuáles son las variables que van a explicar el desempeño de ambas regiones, ya sea desarrollados o emergentes, que de alguna forma no van a ser muy distintas a lo que vimos anteriormente. Por eso quizás la historia, ¿no es cierto?, de mejor desempeño desarrollado respecto a emergente en esta primera parte del año puede que siga siendo así, y es más o menos lo que nosotros de alguna forma esperamos. Para los mercados emergentes sí también a veces es un problema que la Reserva Federal se empieza a escapar con sus tasas de interés, como lo mencionamos anteriormente, depende, ¿no es cierto?, de la posición que se encuentre cada mercado emergente. No siempre, ¿no es cierto?, es algo negativo para los mercados emergentes cuando la Reserva Federal empieza a subir su tasa de interés. Si es por una buena expectativa de crecimiento, puede ser algo hasta favorable, ¿no es cierto?, porque termina repercutiendo, ¿no es cierto?, de buena forma. El segundo semestre vamos a tener que ver, está por ver todavía, hay muchas variables que tienen que pasar. Efectivamente, en algún momento
mayor castigo en términos de valorizaciones en lo emergente se puede corregir, pero al menos, ¿no es cierto?, lo que vemos en los próximos meses es que seguimos viendo una tendencia que dispara entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes, y eso probablemente va a seguir, ¿no es cierto?, liderando el desempeño de ambas regiones. Por lo tanto, al igual que la encuesta, al menos hasta este momento, seguimos privilegiando, ¿no es cierto?, dentro de la renta variable, a aquellos, ¿no es cierto?, mercados desarrollados que son los que probablemente de corto plazo van a seguir con fundamentos y variables más positivas que sus pares emergentes. Más hacia adelante vamos a tener que ir viendo cómo estas variables evolucionan, porque efectivamente los mercados emergentes en términos de valorizaciones están más atractivos, pero porque tienen riesgos, ¿no es cierto?, adicionales que los mercados desarrollados hoy día no tienen. Y terminando con lo que tú mencionaste recién, ¿no es cierto, Juan Ignacio? De qué es lo que está pasando hoy día en los mercados, y que quizás una de las cosas que también podemos tocar en este espacio que es bastante interesante. Y lo podemos ligar a lo que mencionábamos anteriormente en materia de inflación. Efectivamente, hoy día hay algunos riesgos que el mercado está empezando a sopesar, a sobreponderar, y que producen ciertos ajustes en la renta variable. Pero aquí hay que recordar ciertas cosas. Tú lo mencionaste recién. No teníamos correcciones en los mercados de renta variable desde que comenzó, ¿no es cierto?, empezamos a salir de la crisis sanitaria. Correcciones me refiero a esta magnitud de 2 dígitos, que son cosas que pasan en los mercados de renta variable al menos una vez al año. ¿O qué pasa una vez al año? Una vez al año es el S&P 500, como tú mencionabas, este índice de referencia, ¿no es cierto?, para Estados Unidos, principal índice de referencia, puede retroceder en un 10%. Son situaciones que pasan porque hay riesgos que van cambiando. Eso no implica que podamos tener quizás una situación mucho más compleja, o que es evidente que vamos a tener una situación más compleja en el corto plazo. La evidencia de lo que ha mostrado, ¿no es cierto?, anteriormente, que es importante preservar el perfil de riesgo, ¿no es cierto?, respecto de lo que está pasando en los mercados, porque a veces estas correcciones rápidas tienden a estabilizarse, como ocurrió, por ejemplo, hoy día en la mañana, y que puedan revertirse, ¿no es cierto?, también rápidamente hacia adelante, y puede ser que a la medida que la economía global se siga recuperando, que estemos atravesando, ¿no es cierto?, por una situación parecida, todavía lo tenemos que ver. Pero volviendo al término de regiones, efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos unos mercados desarrollados que están en valorizaciones más altas que los emergentes, por razones, ¿no es cierto?, fundamentadas. Los emergentes se han mantenido más rezagados, en algún momento esto se tiene que corregir, pero las variables que de alguna forma pueden condicionar el desempeño de los mercados de renta variable para los próximos meses siguen hasta el momento siendo más favorables para los mercados, ¿no es cierto?, desarrollados, más adelantados, ¿no es cierto?, del ciclo de crecimiento, tienen un programa de vacunación, ¿no es cierto?, más amplio, mayores herramientas, ¿no es cierto?, para estimular su economía. En el caso de algunas economías emergentes tuvieron que ya rápidamente retirar sus estímulos, ¿no es cierto?, monetarios, aumentar sus tasas de interés, y eso puede afectar el desempeño de sus economías, ¿no es cierto?, y sus mercados. Por lo tanto, al menos en estos meses, ¿no es cierto?, seguimos prefiriendo a los mercados de renta variable desarrollada respecto de los emergentes. Habiendo dicho eso, ¿no es cierto?, yo creo que complementa bastante bien con lo que nos puede comentar Valentín, ¿no es cierto?, respecto de Latinoamérica. Gracias. Antes de darle el paso a Valentín, quisiera hacer una pregunta de Jorge, y un poco volviendo al tema que mencionábamos, y si Valentín nos puede ayudar. Valentín, Jorge pregunta, se dice que existe una burbuja en los precios de las acciones del mercado de Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene al respecto? A ver, hay características que hay que estar siguiendo para pensar si es que hay una burbuja, no en cualquier tipo de inversión. Y digamos que una de estas características es que no solo son las valuaciones, ¿no? Las valuaciones pueden estar elevadas y permanecer en terreno elevado por mucho tiempo. Ese es solo un ingrediente que puede dar alguna pauta de si los mercados están entrando en un terreno de euforia o de burbuja. El otro elemento clave es que cuando uno observa los flujos, es decir, la cantidad de gente que está invirtiendo en determinado mercado, y estos son tradicionalmente por encima de la norma, pues eso no podría empezar a ver también que hay ahí señales de burbuja o de euforia. Y la realidad es que el mercado estadounidense no muestra este tipo de señales aún. No hay, acabo de mencionar 2, pero son alrededor de 6 características que uno tendría que estar que hay una burbuja. Con estas 2 que acabo de señalar, pues uno puede darse cuenta de que todavía no estamos en ese terreno. Ahora, también se ha hablado sobre todo, o particularmente, del sector de tecnología, si es que ahí había una burbuja o no. Como decía Cristóbal, es que las valuaciones de las compañías pueden sostenerse elevadas, pues en función de los resultados que estén otorgando las compañías y en función del crecimiento futuro. Dicho esto, el sector tecnológico estadounidense también
tiene elementos clave o fundamentales para sostener ciertas valuaciones como las que hemos observado en los últimos años. Como dice Cristóbal, no podemos negar o decir que eventualmente podemos ver una opción, pero las correcciones severas en los mercados no provienen de ver valuaciones elevadas, provienen de particularmente de procesos de recesión de la economía estadounidense. Ahí es donde es la clave para pensar si lo que vemos o las caídas que podemos observar van a ser sostenidas en tiempo o de mediano plazo. Y la realidad es que hasta ahora no estamos en el mercado estadounidense, ¿no? Al contrario, o sea, seguimos pensando, como ya lo hago señalaba Cristóbal, que el crecimiento será menor que el 2020, pero seguirá siendo potente y por encima del potencial de crecimiento de la economía estadounidense. Y esas son buenas noticias para el mercado, ¿no? Entonces, correcciones como las experimentando en esta semana son usuales, son comunes, pero desde nuestra óptica no nos parece que estén dando señales de un agotamiento que nos dé estar en una burbuja en el Standard & Poor's 500 concretamente. Vine a sector tecnológico, pero creo que hay que dar un poquito de contexto en estos dos principales índices sobre los que recurrentemente nos hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y en este sentido, pues también mencionar que dentro de este posicionamiento en países desarrollados, tenemos una preferencia por Estados Unidos concretamente y adicionalmente también por Japón, al amparo de todo lo que acaba de explicar Cristóbal. Gracias, Valentín. Y ya de cara a la región, y ahorita abordamos un poco ya el tema de Colombia, ¿cuáles serían esos catalizadores que uno podría esperar en países de Latinoamérica para que sus mercados tengan un buen desempeño? ¿Qué son esos temas que hay que monitorear más allá de la dinámica económica que es un poco más evidente? ¿Qué otros factores estarías tú monitoreando para ver en qué momento la región latinoamericana que nos importa tanto puede tener un desempeño favorable en este 2022? Hay algo por lo que nos conducía Cristóbal, pero dejó espacio para que lo comentara, y que es que las valuaciones de los mercados latinoamericanos en el agregado son las más baratas dentro del espectro de renta variable a nivel global, ¿no? Ahora, así como él decía, valuaciones elevadas, como decíamos, valuaciones elevadas se pueden justificar al amparo de crecimiento económico y perspectivas de resultados corporativos, pues también valuaciones bajas se pueden justificar ante la ausencia de crecimiento económico o buen dinamismo económico y ausencia de resultados corporativos. En eso, la realidad es que pareciera que estamos atrapados en un escenario que poco favorable. Reserva Federal subiendo tasas, presiones en la inflación a lo largo y ancho de la región, cimientos más moderados de lo que vimos el año pasado, y en el caso de Brasil incluso pues muy bajos, pegados alrededor del 1% hasta ahora. Habrá que ver cómo evoluciona hacia adelante las estimaciones. Y digo esto porque pues en ese contexto que acabo de dar parece complicado pensar en que la renta variable latinoamericana podría tener un desempeño. Sin embargo, hay eventos clave que ya señalamos que, de resolverse favorablemente en el espectro pues político, podrían dar pauta a un flujo buscando valor relativo. Es decir, los grandes manejadores de fondos a nivel internacional pues también están atendiendo a este tipo de factores. Es decir, cuando ciertos mercados han corrido los estadounidenses más de 20% en los últimos promedio por año en los últimos 3 años, de repente pues uno tiene que buscar a dónde hay todavía valor, a dónde, de una forma más coloquial, oferta. Y si el panorama político se nos estabiliza a lo largo del año, podríamos ver que evidentemente hay flujos que llegan a la región tratando de aprovechar las valuaciones que estamos observando hasta ahora. Ahora, por supuesto, yendo a razones más fundamentales, pues, ¿qué tendríamos que ver para que los mercados de renta variable regional aquí te lo voy a volver a poner aquí te lo voy a volver a poner. Continúa, Valentín. No, pero no te escuchamos. No, y tiene el micrófono encendido. Puedes continuar, Juan Ignacio, mientras solucionamos a Valentín.
Gracias. Bueno, un poco con la historia que hemos venido oyendo por parte de Cristóbal y Valentín, quisiera aterrizarlo a Colombia. Cuando uno ve el comportamiento, estamos hablando de renta variable puntualmente en este momento, pues veíamos cómo el 2021 el índice Colcap tuvo a lo largo del año un escenario bastante retador, sobre todo el primer semestre, donde inclusive el índice alcanzó a estar perdiendo tal vez menos 18% hacia mediados del año. Después de ese momento, y digamos que lo que sucedía el primer semestre, recordemos todos el tema fiscal de la pérdida del grado de inversión, todo el tema social, todo lo que tiene que ver con el COVID, pues puso bajo presión el mercado y posteriormente, un segundo semestre, vimos un comportamiento bastante diferente, de una recuperación económica primero, que ya empezaba a ser, digamos, se podía sentir y se podía leer en los datos, y eso empezó a generar una dinámica de recuperación muy significativa. Con esto el índice terminó el 2021 en terreno negativo, pero ya no menos 18, sino menos 2%. También sabemos que se dieron algunos anuncios de tipo corporativo que le generan un dinamismo al mercado, y de esta manera inició el 2022, nuevamente con un escenario de un crecimiento favorable para el índice, como les decía hace un momento, un 9% aproximadamente, pero donde más allá de la característica puntual de las noticias que hemos conocido recientemente, siempre hemos hablado de que detrás hay un argumento fundamental que puede explicar un buen desempeño en materia del mercado de acciones en Colombia. Uno de estos es el crecimiento en las utilidades de las compañías que hacen parte del índice. Cuando uno compara crecimiento de utilidades del año 2021 versus los niveles previos a la pandemia, pues vemos que estos números están siendo inclusive superiores a lo que veíamos en el año 2019. Y esto claramente empieza a verse reflejado en el comportamiento de las acciones. Para el 2022 somos constructivos en el mercado de renta variable, sobre todo por los temas fundamentales que hemos mencionado, pero donde, como hemos dicho en algunas oportunidades, yo diría que el año está partido en dos semestres, pero va a ser muy claro esa diferencia entre los dos semestres. Primer semestre, sobre todo con incertidumbre, por un lado la internacional, con lo que tiene que ver con políticas monetarias que, como hemos hablado, pues tienen un efecto importante en la dinámica del mercado. ¿Qué pasa con las tasas de interés? ¿Qué pasa con el dólar? El tema geopolítico finalmente está sobre la mesa, pero lo que tiene que ver con tasas de interés a nivel internacional va a ser una pauta muy importante cuando se empieza realmente a subir las tasas, y evidentemente el componente de estar en un año electoral pues va a hacer que seguramente el primer semestre tenga de alguna manera ese componente ahí como al margen de, bueno, ¿qué va a pasar en Colombia? Donde seguramente, y nuestro escenario base es que en el 2022, segundo semestre, una vez tengamos un escenario un poco menos incierto, podríamos empezar a ver un comportamiento más favorable en Colombia. Analistas estiman un crecimiento del índice superior al 10%, entre 10 y el 20%. Con esto no queremos decir que eso seguro va a suceder, porque nuevamente el mercado todos los días hay noticias nuevas de índole externa y interna, pero en general somos constructivos para el mercado de renta variable y así lo hemos venido plasmando en nuestras recomendaciones, pero nuevamente somos conscientes de que hay elementos para tener monitoreados en el contexto interno y externo. Entonces, con esto que hemos mencionado, yo quisiera pasar a la renta fija. Y la renta fija, como hemos mencionado, ha sido esa clase activo que más ha sufrido en los últimos meses, todo el 2021, lo que llamamos de 2022, y donde seguramente, y digamos que aquí sí, esto que voy a decir, realmente lo vemos con alguna claridad, y es que empezamos a vernos oportunidades atractivas. Estoy hablando de Colombia puntualmente, pero puede estar pasando en otros países, y ahorita con Cristóbal y con Valentín podemos tratar ese punto. Entonces, en este sentido, con la renta fija lo que hemos visto es que el año pasado, tal vez hacia febrero o marzo, llegamos a los niveles más bajos en materia de política monetaria, por un lado, y de las tasas de negociación de los instrumentos de renta fija. Estoy hablando de Colombia. Una vez estamos en un nivel bajo, empieza el proceso de ajuste al alza por todo lo que ya hemos hablado en esta casi hora y 10 minutos. En este sentido, las inversiones en renta fija empiezan a verse afectadas, y aquí inclusive una pregunta de un cliente nuestro que voy a estar leyendo es de Dagoberto, dice: los conservadores y pequeños inversionistas que invertimos en renta fija y perdimos valor, ¿cómo recuperamos? Ahorita vamos a desarrollar un poco más de esto, pero es evidente que
los que han estado invertidos principalmente en renta fija han visto un impacto en sus portafolios y este primer mes del año, ahorita voy a entrar un poco más en detalle de esas gráficas que es más interesante mostrarles, pero evidentemente hemos visto una pérdida de valor en los portafolios. La otra cara de la moneda es que después de este incremento en tasas, y aquí por poner un ejemplo, hoy en día una tasa de un TES en Colombia al 2025 está negociándose más o menos al 8%. Y esto hace un año estaba tal vez unos 400 puntos básicos abajo, es decir, algo cercano al 4%. Es decir, hoy en día el que está invirtiendo en renta fija está de alguna manera aprovechando las tasas altas y que esto de alguna manera se va a ver reflejado en los portafolios en general y los portafolios que invierten en su mayor parte en renta fija con mayor razón. Entonces, este es el contexto de alguna manera en renta fija en términos locales, pero a nivel internacional también ha venido pasando algo similar. Entonces, me gustaría con Cristóbal entender un poco el contexto internacional de la renta fija. ¿Qué ha pasado con los bonos del tesoro? ¿Qué podemos esperar de los bonos del tesoro? Que, como hemos hablado, este es el referente mundial de tasas de interés a nivel general. Entonces, una vez conozcamos o no, pues, tal vez no podemos adivinar con exactitud qué va a pasar, pero con la dinámica que estamos viendo en los tesoros, ¿qué pudieron esperar en este 2022? Sí, y también condiciona no solo la renta fija, sino que también otras clases de activos, ¿verdad? A nivel internacional. A ver, lo comentábamos en un comienzo, ¿verdad? Lo que pasa con las tasas de renta fija de gobierno en dólares, porque hay distintas tasas de interés, ¿verdad? Las de gobierno en dólares de emisiones de bonos del gobierno de Estados Unidos, que son los famosos, ¿no es cierto?, Treasury Bonds, en distintos plazos de interés, va muy ligado al accionar de política monetaria de la Reserva Federal. Y si mencionábamos de que la Reserva Federal va a ir disminuyendo su compra de activos en los mercados, subiendo su tasa de interés, lo mismo debería ir pasando, ¿no es cierto?, con las tasas de interés hacia adelante. De alguna forma es lo que ya ha ido pasando, ¿no es cierto?, durante el año pasado, que tú comentaste, ¿no es cierto?, que las tasas de interés subieron, lo que significa que la renta fija, la deuda, los instrumentos de deuda, los bonos se desvalorizan, pero que también es algo que podría ir pasando, ¿no es cierto?, hacia adelante. Quizás no con la misma magnitud que vimos durante el último mes, pero que sí, ¿no es cierto?, las tasas deberían ir subiendo. Nivel de consenso, ¿no es cierto?, el mercado podría pensar, ¿no es cierto?, que las tasas de 10 años podrían volver a subir unos 20 puntos más de que a fines de año. Si una trayectoria, ¿no es cierto?, adicional al alza, en la medida que la Reserva Federal sigue aumentando su tasa de interés. Bueno, cuando las tasas suben, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay distintas estrategias sobre las cuales se pueden enfocar, en primer lugar, ¿no es cierto?, para abordar una clase de activos. A modo general de un portafolio, y entiendo que también esto lo vamos a conversar un poco más adelante, pero dado que la renta fija internacional se pone en una posición más complicada, ¿no es cierto?, es quizás adecuado favorecer otras clases de activos dentro, ¿no es cierto?, de un portafolio diversificado. Dentro de la renta fija, bueno, cuando las tasas de interés suben, hay distintas estrategias que se pueden seguir. Una de ellas es, por ejemplo, considerar instrumentos o papeles o sectores, ¿no es cierto?, de la deuda de menores plazos, ¿no es cierto?, de menores duraciones y buscar instrumentos, ¿no es cierto?, que ofrecen un spread más atractivo, es decir, una tasa corporativa por sobre la tasa de gobierno un poco más interesante. ¿Cuáles son hoy día, no es cierto, esos mercados que ofrecen una tasa de interés más interesante? Son justamente, ¿no es cierto?, los bonos de deuda emergente, que en términos de valorizaciones se encuentran más atractivos que otras, por ejemplo, desarrollados, que se encuentran bastante presionados por la compra de los instrumentos, ¿no es cierto?, que ejercieron los distintos bancos centrales durante el último tiempo y que de alguna forma eso se puede ir revirtiendo hacia adelante. Por lo tanto, este podría ser un año donde la renta fija, las tasas de deuda a nivel internacional pueden seguir, ¿no es cierto?, una trayectoria al alza, no quizás a la magnitud que lo vimos anteriormente. Parte importante de ese ajuste, ¿no es cierto?, ya ocurrió, pero es un fenómeno, ¿no es cierto?, que probablemente pueda persistir, que va en línea con la recuperación de la economía global, es un proceso normal que ocurre. Ahora, para hacer frente a eso, como les contaba, ¿no es cierto?, instrumentos de duraciones un poco más bajas permiten compensar este efecto de que cuando las tasas suben, que la renta fija tiene, ¿no es cierto?, un impacto en su valorización, y también hay algunas regiones como la deuda emergente que tienen, ¿no es cierto?, valorizaciones más atractivas. Pero este probablemente es un escenario que va a pasar y va a seguir pasando a nivel internacional. Algunos con más adelantados en el ciclo, otros más rezagados, pero el mundo se va a ir moviendo, ¿no es cierto?, hacia ya un proceso de recuperación que implica ver tasas de interés mayores.
ligando, ¿no es cierto?, hacia mercados emergentes. Probablemente los bancos centrales que ya generaron, ¿no es cierto?, un aumento de tasa más prematuro, tienen hoy día en sus mercados, como tú lo mencionabas quizás para Colombia, tasas de interés del mercado local más altas. Eso también implica que hay más oportunidades en el término, ¿no es cierto?, de compra en aquellos que están en niveles más elevados. Pero por mientras deberíamos, a nivel internacional, seguir viendo, ¿no es cierto?, una tendencia al alza, pero eso, cómo impacta hacia otras latitudes, va a depender de quién va primero en este ciclo, ¿no es cierto?, aumentos de tasa. Las economías emergentes, algunas regiones de economías emergentes han ido, por ejemplo, Latinoamérica, que aquí podemos conversar, ¿no es cierto?, con Valentín, más adelantado, Europa, principalmente, ¿no es cierto?, la zona euro va más rezagado, ¿no es cierto?, quizás el Reino Unido despegándose, pero la zona euro más rezagado respecto a lo que va pasando, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Cristóbal, gracias. Valentín, cuéntanos un poco en la región qué ha pasado con las tasas y qué podemos esperar en las tasas. Como lo mencionaba hace un momento, pues en Colombia nuestros inversionistas se han visto afectados, pero como mencionaba también al inicio, esto no es solamente algo de Colombia, es algo global. Cuéntanos un poco en la región qué ha pasado con tasas y qué expectativa tienen, y ya con esto empezamos a cerrar un poco, dado que nos quedan 15 minutos para poder dejar espacio para algunas preguntas y poder dar nuestras conclusiones. Claro. Lo que hemos observado a nivel también de la región es que de la mano de lo que ha venido pasando con la inflación, pues los mercados de deuda también se han subido de manera relevante. Las tasas han subido de manera relevante a lo largo y ancho de nuestros países o de nuestra región. Lo cierto es, como decía Cristóbal, cuando uno observa en el agregado a la deuda emergente, pues encuentra valorizaciones también atractivas. Y no es la excepción para la renta fija o la deuda de América Latina. Sin embargo, una vez más, hay una serie de riesgos que están ahí presentes y que pudieran todavía generar cierta presión en el corto o mediano plazo. Pero también hay otro hecho bien importante, en donde podemos esperar mayor presión en las tasas, son en las tasas de corto plazo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales pues están subiendo su tasa de referencia y con esto ejercen presión en las tasas de menor plazo. Quizá en las de mediano y largo, o sobre todo en las de largo, hay buen camino ya andado. Entonces, no sería una sorpresa que quizá de cara a la segunda mitad del año veamos mayor estabilidad, no una tendencia de baja, para eso tendrían que pasar otra serie de fenómenos económicos, pero quizá sí, por lo menos una estabilización en las tasas de mediano y largo plazo, lo cual eventualmente puede generar retornos mucho más atractivos de lo que vamos a ver en las tasas de muy corto plazo. Pero, pues, sin lugar a duda hay que ir dándole vuelta a la página del libro día por día, porque hay tanto indicadores económicos que hay que estar siguiendo como las presiones en la inflación. Para que esto que acabo de decir se materialice, pues lo primero que tendríamos que observar es que vemos un pico en la inflación y que empezamos a ver un descenso, por paulatino que sea, pero por lo menos que empecemos a ver un cambio de tendencia, y entonces podríamos ver sin lugar a duda cierta estabilidad en las tasas de mediano y largo plazo. Gracias, Valentín. Yo voy a proyectar unas gráficas que se me hacen importantes mostrarles de cara al comportamiento de los activos en términos generales y en Colombia para nuestros clientes que están muy, muy interesados. ¿Me confirma, por favor, cuando estén viendo? Sí, ahí la tengo. La pones, por favor, en modo presentación y le das clic al botoncito negro de ocultar. Listo. Bueno, entonces lo primero es esta tabla periódica de retornos. En esta tabla lo que vemos básicamente es en la columna de la derecha, que es 2022, cómo ha arrancado el año, donde si vemos hay una franja negra más o menos en la mitad de la diapositiva, de la franja hacia arriba son los activos con retorno positivo en estos 25 días y de la línea hacia abajo activos con retorno negativo. Básicamente, ¿qué vale la pena llamar la atención? Vemos lo que tiene que ver con acciones en Estados Unidos, está de último en la columna, en azul, menos 7%, cuando se ajustó la gráfica, acciones de Europa, menos 5%, si vemos los TES en púrpura, menos 4%, y cuando vemos el componente positivo, pues vemos en rojo acciones en Colombia. Cuando uno mira las otras columnas, 2021, 20, 19, pues vemos que es bastante disímil el comportamiento. Esto nos muestra un poco cómo arranca este 2022. Quería mostrar esta siguiente diapositiva que tiene que ver con el VIX, que en términos sencillos es cómo se percibe el riesgo o la incertidumbre en los mercados. En la medida que la línea gris sube,
si vemos en el comienzo del 2020 llegamos a niveles cercanos a 80 puntos y después empezó a bajar, significó que la volatilidad disminuyó, el apetito por riesgo aumentó y por ende los índices accionarios empezaron a repuntar. ¿Qué ha pasado en estos 20 días? Vemos aquí la gráfica, la línea gris se ha venido acercando a esa línea roja que muestra como los niveles máximos alcanzados a lo largo de estos últimos casi 2 años, y eso de alguna manera es el reflejo de lo que ha venido pasando recientemente. Cuando vamos a ver en Colombia puntualmente, en estos 20 días vemos el índice Coltés que arrancó. Aquí está el nivel del índice en el que arrancó. Los Coltés es la canasta que agrupa todos los vencimientos de los de corto plazo hasta los de largo plazo, y ha perdido cerca de un 3.4%, y en el sentido contrario, el índice de acciones Colcap ha crecido un 9% en lo que vamos en el mes de enero. Entonces, esto de alguna manera muestra cómo arranca el año. Quería aquí mostrarles de alguna manera el 2021, cómo se dio, donde vimos un índice norteamericano, la línea azul oscura, muy favorable, pero cuando vemos ya la línea roja que, digamos, divide cuando cierra el 2021 e inicia el 2022, cómo ha venido cayendo el índice norteamericano. Contrario a esto, las acciones en Colombia, cómo han repuntado. Aquí estamos viendo, permítanme un segundo, bueno, las acciones repuntando. La línea amarilla es los TES, el índice Coltés, como ha venido cayendo, y una tasa de cambio que desde que inició el año, pues de alguna manera ha estado estable sobre los 3.800 puntos. Con esto, y le quiero ya para finalizar pedir el favor a la producción que nos presente la última pregunta que tenemos para nuestros clientes e invitados de las expectativas de la tasa de cambio para este 2022. Perfecto. Tasa de cambio, pregunta muy, muy participada en nuestra encuesta del día de hoy a las personas que a esta hora, 6:52 de la tarde en Colombia, todavía se encuentran conectadas con nosotros. Y la pregunta dice, para el cierre del año, ¿en qué rango considera que se mantenga el dólar? Pusimos unos rangos, aquí como ustedes ven siguen votando nuestros clientes. Con un 41%, las personas creen que se va a mantener en un rango entre 3.800 y 4.000 pesos colombianos. En segundo lugar, muy cerquita, de 4.000 a 4.200 pesos colombianos. El 18% considera que va a estar por encima de 4.019 ahora, por encima de 4.200, y solamente el 2% afirma que cree que el dólar va a estar por debajo de los 3.800 pesos. Juan Ignacio, la información que tenemos a esta hora. Muchas gracias. Y con esto pues ya vamos cerrando, pero muy importante y muy interesante ver esta expectativa. Lo primero que yo diría es que evidentemente estamos en un escenario de alta incertidumbre, de alta volatilidad en la tasa de cambio, donde desde finales del año pasado empezamos a ver una negociación del dólar en Colombia sobre los 4.000 pesos. Esto no lo veíamos desde marzo del 2020, que se mantuviera por encima de los 4.000 pesos, y ha estado fluctuando 3.980, 4.010, 4.030, 4.070 tal vez hace algunas semanas, y donde seguramente, como lo he mencionado a lo largo de este espacio, en los próximos 6 meses, o por de aquí a junio, el rango sí puede estar sobre los 4.000, 3.900, 4.100 pesos, pudiera estar inclusive en algún momento dado por encima de los 4.100 pesos, dada esta incertidumbre política, dado el escenario, incrementos en tasas en Estados Unidos y cualquier otro evento que se pueda presentar. Pero aquí sí me quisiera yo atrever, y un poco en contra de lo que hablan o lo que esperan todos los invitados, es que tal vez hacia el cierre del 2022 podríamos esperar una tasa de cambio inferior a 3.800 o muy cercana a 3.800. Y esto básicamente partiendo de un escenario base en términos de los resultados políticos, que termine siendo un candidato pro mercado realmente, sin hablar de nombres específicos, dado lo que hemos visto en materia de recuperación económica, de flujos de inversión hacia el país, los precios del petróleo en máximos de los últimos casi 7 años, nos hace pensar que tal vez la tasa de cambio podría estar nuevamente ligeramente por debajo de los 3.800 pesos. Realmente cuando uno habla de tasa de cambio en Colombia particularmente, pues yo creo que aquí coinciden Cristóbal y Valentín, hablar más allá de una semana se convierte en un ejercicio realmente de largo plazo, pero somos un poco más positivos, y esto un poco en línea también con los demás activos financieros en Colombia, donde vemos también un Colcap con buen desempeño, la renta fija empezando a generar mejores resultados, y nuevamente una tasa de cambio
relativamente más fuerte de lo que la estamos viendo en estos momentos. Y finalmente, claramente, nuestros clientes nos preguntan, bueno, ¿qué recomienda Protección a la hora de invertir? Y este es un mensaje muy alineado con lo que hablamos a nivel regional. Voy a volver a proyectar finalmente una diapositiva a la producción. Permítanme un segundo. Bien, ahí estás. Sí, gracias, ya pongo modo presentación. Cuando uno mira, estoy aquí hablando de las 5, aquí pongo ocultar un segundo, listo. Cuando uno mira el comportamiento de las 5 recomendaciones que tenemos en protección vía el modelo de gestión PRO y que nuevamente trabajamos con el equipo regional, pues uno ve claramente un 2021 donde la tabla inferior muestra los números, los perfiles muy conservadores y cautelosos con retornos negativos, muy asociado a todo lo que ha pasado en la renta fija que ya hablamos extensamente, y los perfiles moderado, valiente y arriesgado que tiene una composición moderado, tiene un porcentaje de renta variable cercano al 35% y va incrementándose en el arriesgado hasta niveles cercanos al 67%. Claramente eso explica por qué el mejor desempeño y donde hemos visto un 2022 con una dinámica negativa hasta ahora, por todo lo que ha pasado en la renta variable internacional y en la renta fija local principalmente. Pero hacia adelante, digamos que nuestras recomendaciones hoy en día siguen teniendo una preferencia por activos de renta variable, mercados desarrollados. Aquí hemos hablado donde Estados Unidos es la región con mayor participación, pero también nos gustan mercados emergentes, en el caso, por ejemplo, Colombia, donde tenemos una participación, digamos, definida desde ya hace algunos meses, y que de alguna manera hemos mantenido esta estrategia porque le creemos, es decir, vemos un escenario favorable para la renta variable, donde evidentemente la renta fija se ha visto afectada, pero somos positivos, constructivos hacia adelante, tal vez después de un segundo semestre. Por lo tanto, nos gusta la renta variable, sobre todo mercados desarrollados en Europa, donde en materia de renta fija en este momento, digamos que no estamos tomando más riesgos de los que ya tenemos hoy en día en el portafolio, pero donde vemos que puede haber oportunidades atractivas y donde, atendiendo un poco la pregunta de nuestro cliente anteriormente, los clientes que ya están invertidos en renta fija y ya han visto pérdidas en su portafolio, pues seguramente por más de que sea complicado la respuesta o oír la respuesta que les voy a dar, es mantenerse invertidos. Hoy en día salir a desinvertirse es realizar una pérdida. Por el contrario, el cliente que se mantenga invertido va a verse beneficiado de tal vez niveles de tasas mayores, que eso finalmente termina contribuyendo en el desempeño de los diferentes portafolios de inversión. Eso, y en vista que ya estamos muy sobre el tiempo, era el mensaje final. Yo quisiera cerrar con una palabra y es que somos constructivos para el año 2022, donde hay retos importantes en materia económica, en materia política, esto a nivel internacional, a nivel local, pero lo más importante es mantenerse invertidos, muy fieles al perfil de riesgo, y esto suena a una frase muy repetitiva, pero es la verdad. Cuando nosotros como inversionistas nos dejamos llevar por la volatilidad, por la incertidumbre, podemos empezar a tomar decisiones equivocadas. Cuando tomamos decisiones con la cabeza caliente, pueden terminar siendo equivocadas y tal vez el cliente que esté saliendo hoy del mercado, no sabemos qué pasa en un mes, pero seguramente cuando salimos en momentos de mayor volatilidad, pueden ser esos momentos de inclusive volver de estar invertido y los recursos nuevos poderlos invertir. Entonces, cabeza fría, mantenerse invertidos, tener muy claro el perfil de riesgo, el horizonte de inversión, y ya no sé si Valentín o Cristóbal quieran dar unas palabras finales, con esto cerrar el espacio. Muchas gracias. Valentín, adelante. Adelante. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el foro, que sin lugar a duda esperamos que haya sido de utilidad, que sea en beneficio de nuestros clientes como compañía, y agradecer a nivel de todo nuestro país la confianza que tienen en nosotros como corporación. Por supuesto que la paciencia premia, además de lo que decía Juan Ignacio. Hay que ser pacientes y darle tiempo de maduración a las estrategias institucionales que tradicionalmente pues, suelen tener desempeños acorde al perfil y al horizonte de inversión de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y desearles aunque sea un poco tarde en cuanto al año, pero un muy feliz 2022 lleno de éxitos en los distintos planos de su vida. Muchísimas gracias. Bueno, y complementar lo que mencionaba recientemente Juan Ignacio, Valentín, agradeciéndole a cada uno de ustedes por permitirnos estar con
con ustedes en este momento, transmitirles, ¿no es cierto?, nuestras opiniones, nuestra visión, nuestras expectativas de lo que pueda ir pasando, ¿no es cierto?, hacia adelante y cómo poder acompañarlos a ustedes en alcanzar sus sueños y metas financieras. Es un ejercicio muy interesante el que hicimos hoy día, porque se parece, como decía Juan Ignacio, mucho a los ejercicios que en general tendemos a hacer dentro del equipo regional de estrategias de inversión, que es un equipo que de alguna forma, como lo comentaba recién, va desde México, que nos acompaña hoy día Valentín, Colombia, ¿no es cierto?, con Juan Ignacio, Perú, Uruguay, Chile, quien completa nuestro equipo regional y que periódicamente tenemos estas conversaciones, estas discusiones, estas revisiones, ¿no es cierto?, de escenario que nos llevan a terminar, ¿no es cierto?, una propuesta de valor para usted y de acompañamiento para ustedes. Cerrar solamente con mencionar de que una de las cosas más importantes en lo que tiene que ver con el éxito en el objetivo, ¿no es cierto?, del cumplimiento del objetivo financiero, tiene que ver con conocer muy bien qué es lo que necesitamos y qué queremos hacer. Una vez determinando eso, se genera, se construye, ¿no es cierto?, una propuesta, como lo comentaba recientemente Juan Ignacio, ¿no es cierto?, canalizar algunas de ellas a través de Gestión Pro, permite, ¿no es cierto?, de alguna forma alcanzar de buena forma el objetivo en la medida que conocemos qué es lo que queremos alcanzar, porque ese objetivo financiero tiene ciertas características, tiene un plazo, tiene un perfil de riesgo, tiene un nivel de involucramiento, tiene una necesidad de parte de ustedes, entendiendo eso inicialmente ayuda mucho, ¿no es cierto?, a cumplir finalmente el objetivo. Y lo más importante, que como lo mencionaba Juan Ignacio, en estos momentos de incertidumbre o volatilidad, lo peor que podemos hacer es separarnos, ¿no es cierto?, de este plan al cual fue estructurado, porque de alguna forma podemos terminar por comprometer el logro de ese objetivo. Terminar agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado, a Juan Ignacio, ¿no es cierto?, a Valentina en distintas regiones de Latinoamérica, poder, ¿no es cierto?, acercarnos a ustedes y transmitirles nuestra expectativa, y estamos encantados de poder volver a hacer este ejercicio más adelante para poder acompañarlos a ustedes en cada uno, ¿no es cierto?, el logro de sus metas financieras. Cristóbal y Valentín, muchas gracias. Antes de despedirme, un mensaje final y es para todos nuestros clientes conservadores que tal vez estén pensando en dónde invertir sus recursos. Recuerden que tenemos una solución en este momento, la alternativa cerrada a corto plazo, enero 2022, básicamente para estos inversionistas, clientes inversionistas que están buscando algo con un plazo de 12 meses. Para esto, pues se pueden poner en contacto con su asesor comercial o en el asterisco 297. Valentín, Cristóbal, muchas gracias por este espacio. Creo que fue muy valioso para todos nuestros invitados en esta ocasión y que seguramente pues pudiéramos seguir aquí hablando por más tiempo, pero pues el tiempo es limitado, pero creo que el mensaje es claro y tratamos de abarcar los temas de mayor interés. A ustedes los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción a la que pueden acceder desde el botón de la parte derecha de sus pantallas. Por último, recuerden que el informe anual de mercados 2021, que aquí nuevamente hago la cuña, lo construimos con el equipo regional, nuevamente se encuentra ya en la página protección.com/inversiones en la sección actualidad. Bueno, y finalmente esta conversación quedará grabada y disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente o la puedan compartir con personas que consideren de interés. Muchas gracias y que estemos en contacto en próximos eventos a Valentina, Cristóbal y con otros miembros del equipo y bueno, esperemos que este 2022 nos traiga buenos desempeños para todos los tipos de inversionistas, desde el más conservador hasta el más arriesgado y que sea un muy buen año para todos. Muchas gracias por estar conectados.